Relatos de lo Paranormal Radio, el podcast con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. En toda la historia de la humanidad se manifiestan situaciones sobrenaturales que nos dejan sensaciones de temor o incertidumbre. Te invitamos a escuchar a Arturo Cruz y Mareva del Castillo en su programa Relatos de lo Paranormal Radio, el podcast. Todos los lunes y jueves a las 9 de la noche a través de la fanpage Relatos de lo Paranormal Radio. Comparte tus experiencias con nosotros en nuestra línea siniestra 771-195-3674. Relatos de lo Paranormal Radio, el podcast con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. Muy buenas lunas tengan todos ustedes, estimados amigos de Relatos de lo Paranormal. Sean bienvenidos a una sesión más. El episodio número 107. Estamos llevándolo a cabo. Es el día 20 de agosto del 2020, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México para todo el mundo. Espero que usted se encuentre de maravilla, en compañía de su familia, ya en casa, descansando, si es que tiene oportunidad, que espero que lo disfrute mucho. Ha sido una semana bastante complicada aquí en el estado de Hidalgo, pero bueno, las cosas siguen todavía con precaución. Hay semáforo rojo todavía en el estado de Hidalgo para las cuestiones de la pandemia, así es que pues sigamos adelante con lo que viene y tomando la mejor partida en estos momentos. Buenas noches a quienes se van conectando poco a poco a este episodio número 107. Esta semana, el lunes, tuvimos la sugerencia de Carlos Vergara comentar acerca de la famosa tabla de la Ouija, lo cual pues es uno de mis temas también favoritos y que estaremos comentando en este episodio. Muchos saludos a Marta, a Lore, al señor Quijas, buenas noches, a Mania, y pues gracias por estar ahí, por acompañarnos. En esta ocasión voy a comandar esta nave espacial yo solo, sin copiloto, porque bueno, Mareva se encuentra un poco indispuesta. Así es que vamos a platicar y trabajar este programa yo solo. Muchas gracias a todos los que están ahí, están compartiendo, están escuchando. Está creciendo la población en el canal de YouTube, lo cual me da mucho gusto. Es poco realmente, pero sí es considerable. Y bueno, sabiendo que hay muchas opciones en el mercado de internet para que ustedes puedan escuchar cuestiones de terror y sobrenatural, pues sí hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que hemos estado haciendo de aquí a un año. Apenas llevamos 35 suscriptores en el canal, pero tenemos fe de que esto va a ir creciendo, se va a ir solidificando, y que pues esto es poco a poco, ¿no?, que el trabajo hable, que nuestra propuesta de temas sobrenaturales sean las que se manifiesten, y estemos ahí para el gusto de ustedes y demás poblaciones. Lo que se busca, ir creciendo, que más gente nos conozca, que nos tenga confianza para poder compartir sus experiencias sobrenaturales. Siempre como que ha sido un baluarte eso, ¿no? Ha sido un valor que tienen algunos programas, te dan la confianza a los locutores, los conductores, para que tú compartas tus cosas. Bueno, pues Relatos de lo Paranormal siempre ha sido la misión, siempre ha sido ese nuestro objetivo, convertirnos en un medio de confianza para ustedes, para que nos puedan compartir, como lo han estado haciendo, pues esas vivencias que muy difícil se pueden compartir con la demás gente sin que seamos víctimas de prejuicios, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y bueno, disculpen ustedes la voz de un servidor, pero estos cambios de clima sí están bastante intensos.
pero ahí seguimos al pie del cañón. Consideramos no hacer programa inclusive, pero no los podíamos dejar sin su dosis de temas sobrenaturales como cada jueves. Así es que pues aquí estamos y con todo el profesionalismo del mundo, nada más que ustedes disculpen la nariz, aquí vamos a darle a estos temas. Les decía yo que el tema de la tabla a mí siempre me causó mucho interés desde niño, ¿no? Apenas había visto alguna película por ahí a los 13, 12, 11 años, algunas referencias de la tabla que llegaba a ver en la televisión o escuchar de los primos mayores, ¿no? Y que los familiares todavía más mayores decían: ese juego está maldito, ese no es un juego que deben de tocarlo los niños, ¿no? Y siempre hubo ahí como esa inquietud de tenerlo. Y pues ha sido interesante el desarrollo que ha tenido la tabla en toda la cultura popular, ¿no? En toda esta situación. Ya lo que gusten saber con Mare, pues ahí se puede comunicar con ella directamente, ¿no? Para ver cómo se siente. Y en estos momentos, pues la tabla también sigue vigente, ¿no? Eso es algo que también ha llamado mucho la atención. La tabla aparece en varios archivos desde 1891. O sea, esto ya tiene una centenar de años ahí presente en la vida de nuestro mundo, que ha estado presente, comento, y desde 1891 ya se tenían nociones de la tabla, ¿no? Que en ese entonces pues había sido creada y desarrollada en Nueva York, y que inclusive hay un registro de patente cuyo precio fue de $150 para registrarlo como un juego, ¿no? Ya con los elementos que la conocemos, con el indicador, el abecedario, los números, las respuestas sí o no. Y bueno, el diseño de la tabla ya varía mucho dependiendo quién la fabrique, dónde la fabriquen. Eso ya es muy variable. Y pues la tabla ha tenido mucha presencia. Así, inclusive hay varias tiendas departamentales en el país que han tenido el juego dentro de y no solo eso, Vania, la tienen a la tabla en el área de juegos infantiles, donde tú puedes encontrar el ajedrez, las damas chinas, puedes encontrar así pues otros juegos de mesa, el Monopolio, el Turista y tu Ouija ahí debajo. Y uno dice, bueno, si esto realmente está prohibido y todavía las empresas quieren sacarle provecho como tal. Obviamente pues las condiciones en la tabla en su aspecto físico han ido cambiando conforme la industria, ¿no? Primeramente pues era una tabla de madera, ahorita ya se ha aglomerado, son materiales muy corrientes con los que se fabrica para nada más darle un soporte sólido y que la gente pueda manipularla. Sin lugar a duda, pues la tabla fue vendida en sus principios en 1800 como la maravillosa tabla que habla. Y uno, bueno, se quedaría pensando de qué manera puede expresarse, ¿no? Y pues la idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa, en el indicador, que realizaran una pregunta y esperara a que la placa se moviera y respondiera. Desde ahí yo hubiera pensado y hubiera decidido por no comprarla, no conseguirla, no obtenerla, pero nunca te dicen esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se mueva la tabla? Yo he visto he tenido experiencias en ver tablas que el indicador sí se mueve solo, que la tabla sí se mueve sola. Me ha tocado estar en sesiones donde he podido apreciar eso y digo, demonios, esto sí no debería de estar sucediendo.
Sin embargo, esa es la historia comercial, ¿no? Que se intentó vender hacia el público como un juego, pero los orígenes de la Ouija obviamente tienen un tiempo muy anterior. Y pues aunque se remonta en las actividades espiritistas en Europa, fue aquí en Estados Unidos cuando realmente tienen el boom con las famosas hermanas Fox, quienes vivían en el norte de Nueva York y aseguraban recibir mensajes del más allá. Y las sesiones espiritistas no eran mal vistas. Ahora ha cambiado mucho la situación. Ha sido un cambio muy diferente. Antes en Nueva York, en algunas partes de Estados Unidos, hacerle al espiritismo te daba cierto caché, ¿no? Te daba cierto nivel también. Inclusive aquí en México hay datos históricos donde hombres de la política fuerte recurren a gente espiritista, ¿no? Algunos para tomar decisiones por el gobierno, como lo fue Francisco I. Madero. Hay varios tratados, ensayos y trabajos de historia respecto a Francisco I. Madero, que pues fue un hombre muy espiritista en ese sentido. Inclusive tenía asesores espirituales que lo iban orientando, ¿no? Esa famosa necesidad que tenemos de comunicarnos con los muertos, con los seres queridos, con los antepasados, ¿no? Y pues las hermanas Fox en 1848 ya eran reconocidas, ¿no? Ya eran espiritistas de fama que las buscaban. Comunicarse con los muertos era común y no era visto como algo extraño o bizarro. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos, ¿por qué están abriendo las puertas al infierno? Afirma Robert Burch, quien es un historiador que ha estudiado la Ouija desde 1992. Obviamente, ¿no? ¿Por qué están abriendo las puertas del infierno? Muchos, cuando somos jóvenes, no tenemos ni siquiera la noción de lo que estamos haciendo. Sí, Carlitos, tuve la inconsciencia de haber jugado la tabla. Eso aumentó también mucho de las situaciones sobrenaturales, supongo yo, de la casa familiar. La jugué y pues ya grande, yo creo que como a los 17, entre esa edad, 17 y 18 años. Y de hecho sus manifestaciones, cuando la jugué con mis amistades en aquel entonces, sí fueron muy contundentes, ¿no? Teníamos una grabadora de esas de doble cassette autorreversible que eran la moda en ese entonces. Ya sabrás más o menos de qué año te estoy hablando. Y estábamos escuchando The Cure precisamente, ¿no? Inclusive yo me he conseguido velas. Me gustaba mucho el espiritismo, el esoterismo y el ocultismo desde muy niño. Obviamente no había tenido tanto acercamiento con esas cosas, pero sí a través de los libros, ¿no? A través de las experiencias con mi padre, que me orientaba mucho acerca del ocultismo. Y en ese entonces, pues estando en mi habitación, una de mis mejores amistades y yo empezamos a jugar la tabla. Y a él se le ocurre comentarle, ¿no? Si estás aquí, hazte presente. Él nunca se me va a olvidar. El primer movimiento que sentimos en esa ocasión, tenía los armarios de nuestra casa, se abrían hacia afuera. Una de las hojas del armario se abre solita y dice: si es así, manifiéstate más fuerte, ¿no? De veras que somos bastante idiotas cuando somos jóvenes. Y la grabadora se apagó. Pues ya sabes, estas tienen su cable conectada a la corriente de la electricidad de casa. Entonces se apaga, ¿no? Y se activó el autorreversible solito y se cambió de lado el cassette, del lado B al lado A. Entonces habían otras personas ahí, habían otros cuates. Dos niñas que estaban ahí con nosotros decidieron salir e irse. Entonces nos quedamos así como que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir jugando? Obviamente seguimos jugando varios meses todavía con la tabla.
Sí nos empezó a ir mal. Posteriormente considero que ya fueron coincidencias hasta cierto punto, ¿no? Pero no sé, yo creo que en esa época todo es de cambio, entonces a lo mejor también entre que fue coincidencia y no, pero pues perdíamos, no sé, creo que lo más fuerte que nos pasó fue que la desaparecí. No, la primera vez intentamos quemarla en el patio de atrás, conseguimos gasolina, la prendimos, pero después de 5 o 10 minutos no prendió. Pues estaba prendiendo la hojarasca alrededor porque eso era un jardín y se estaba agarrando más el fuego la hojarasca que la tabla, ¿no? Entonces todavía estaba, creo que ahí mi amigo cuando tratamos de quemarla, pero no se dejó. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay que irla a tirar lejos. Entonces agarré el coche y me fui dirección López Portillo, ¿no? Hacia la colonia. Ahí hay un edificio grande abandonado. Entonces lo único que se me ocurrió fue agarrar la tabla, yo iba manejando, agarré la tabla y la aventé por la ventana, ¿no? Ya nada más me di cuenta que los giros, la tabla voló por el aire, atravesó la reja de seguridad del edificio abandonado y cayó ahí el edificio. Y vámonos. Y una vez en la casa, pues todo normal. Pero de por sí ya se sentían presencias, ya habían pasado cosas. Varios años antes, cuando se construyó esa casa, ya mis padres habían tenido experiencias con lo sobrenatural, así es que no fue toda mi culpa. Entonces ya había manifestaciones de sombras, cada uno de nosotros ya había experimentado parálisis de sueño, ya habíamos escuchado que nos hablan por nuestro nombre y no hay nadie. O sea, esas cosas ya habían pasado tiempo antes, ¿no? Les recuerdo desde que era niño que la casa de mamá siempre daba cierto temor, inclusive a las amistades que nos iban a llegar a ver, no les gustaba quedarse tanto tiempo ahí. Y pues échele que todavía a mí se me ocurre jugar a la tabla. Y todavía échele que no lo hice de la manera correcta porque no abrimos ni cerramos el ritual como debía de realizarse. Y bueno, lo más pesado fue que después de que tiro la tabla ahí en ese edificio donde les comento de la López, pasaron como 3 días y ya todo pues en relativa calma. Ya cuando estaba buscando unos zapatos dentro de mi armario, veo algo de color marrón que estaba ahí. Pensé que era algo pizarrón, pero dije, bueno, yo no tengo por qué usar estos pizarrones ni nada. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que muevo unas cosas, mochilas y unas cosas, se caen. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que pues era la mismísima tabla, ¿no? Ahí fue cuando dije, esto no está bien. Ya estaba preocupado. Todavía le marqué a mi amistad y le dije, oye, no inventes, se acaba de aparecer la tabla aquí. ¿Cómo crees? Y era esa. Porque aparte, si no se quemó bien cuando intenté quemarla en el jardín, tenía las manchas de gasolina prendida, ¿no? O sea, se veía que era la que habíamos estado jugando. Pues en una de esas estábamos viendo qué íbamos a hacer con la dichosa tabla. Y era mía, yo no la compré, a mí me la hicieron llegar. Y dije, bueno, supongo que no la van a extrañar. Y tratamos de romperla. Nos costó, me lastimé el dedo meñique de la mano por tratar de hacer el karateca con la tabla. Entre pues los nudillos de la mano también, al quererla romper y todo, bastante sólida, no se podía, no se dejaba. Entonces llegó un momento en que mi amigo la agarra y la rompe, me la avienta a la cabeza, bueno, la mueve con las dos manos y hacia la cabeza, ¿no? Nada más vi los pedacitos de la tabla. Se logró romper, solo así, digo, todavía me dice aquel,
Y era lo más duro que pude encontrar, con lo que podría estallar la tabla. Le digo, mira qué chistoso. Y sí logramos romper la tabla. Ya hecha pedacitos la tabla. La metimos a una bolsa negra. Ahora él me acompañó. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejarla atrás del panteón. Es que pues no hay nada escrito, me decía. Nadie te dice qué debes de hacer para desaparecer la tabla. Ok, va. Y ya pasamos ahí atrás del patio municipal y por ahí la botamos. Afortunadamente no regresó. Nos calmamos, dejamos que los ímpetus de la juventud se calmaran también y dejamos ese tema por la paz. Obviamente, las situaciones de fenómenos sobrenaturales en la casa materna siguieron. Continuaron, aún a la fecha, todavía están. Pero les comento, cuando éramos niños, ya se veía al niño blanco, que así lo bautizamos, y a unas 6, 7 figuras antropomórficas, semi-humanas, que pasan ahí Tú estás ahí tranquilo y de repente ves cómo atraviesa una sombra con figura humanoide una puerta o una pared o algo y se aparece y se desaparece al avanzar. Dice el señor Ricardo Quijas que ya lo extrañábamos y nos tiene un aporte muy bueno este episodio. En 1996, cuando yo vivía en la colonia Juan Cedoria, aquí en Pachuca, supimos unas 3 chicas de secundaria que jugaron a la ouija por curiosidad. Después de unas horas, una de ellas empezó a sentirse mal e incluso fue una ambulancia por ella a su casa. Después de unas semanas nos enteramos que la chica se suicidó y su papá nos decía que ella supuestamente tenía visiones en las noches de algo con ojos rojos que según la perseguía. Aunque ella no sabía expresar bien qué era eso o qué forma tenía. Incluso esta chica pasó muchas noches sin dormir antes del suicidio. Y cuenta la leyenda que cuando estaban enterrando se escucharon algunos golpes desde el centro del ataúd, pero ya no decidieron abrirlo por miedo y respeto en ese momento. Vaya cosa, señor Ricardo Quijas. Hola, Pato, buenas noches. Gracias por estar escuchando este interesante tema de la ouija. Sí, mira, señor Ricardo, el tema que usted mezcla también, comenta, lo hemos visto mezclado en muchas ocasiones. La supuesta relación o vínculo que tiene la tabla de la ouija con las posesiones diabólicas. ¿Vieron la película de Verónica? No todas las películas de la ouija son buenas, pero Verónica me agradó. Fue una producción iberoamericana, española, y sí está bastante interesante. Aparte, de acuerdo a los datos biográficos de la película, Verónica fue el primer caso de fenómenos sobrenaturales, posesiones diabólicas, que se investigó en España. Por eso también le hicieron la película. Aparte que no sé por qué a la fecha pusieron de soundtrack un disco completo de Los Héroes del Silencio. No sé por qué venía esa parte ahí en la película, pero bueno, lo contemplan, ¿no? Entonces hay una relación muy interesante. Les comento que esta no será la última vez que abordemos el tema de la ouija. Hay mucho de qué platicar de la tabla. Desde 1891 a la fecha hay mucho de qué platicar de la tabla, sin lugar a dudas. Así es que pues este tema nos va a corresponder varios episodios. Y aquí es interesante, ¿no?, la manera en cómo se ha vinculado la posesión diabólica con el jugar a la tabla. Afortunadamente, y hasta donde yo sé, ni mi amigo, ni las amistades que estuvimos ahí, ni un servidor, fuimos víctimas de posesión diabólica, fíjate, ¿no? Afortunadamente no recuerdo bien que entre nosotros, los que participamos en esas sesiones,
hayamos sufrido de algo similar. Eso ya también lo agradezco de manera importante. Y aquí lo interesante pues es ver cómo los poltergeists también están vinculados al uso de la tabla. Hay muchas personas que en el siglo XIX también decían que querían comunicarse con sus muertos, ¿no? Aunque la frustración crecía cada vez más, pues esos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Así es que cuando la compañía de Kennard Novelty fueron los primeros en comercializar la tabla Ouija, el señor Kennard se reunió con varios inversionistas en 1890, entre ellos Elijah Bond, que era abogado y topógrafo de Baltimore, para comenzar la compañía, exclusivamente para la construcción de la tabla que habla, quienes realmente le pusieron el nombre de Ouija, que, según la investigación del historiador Murch, no proviene de la combinación oui, sí en francés y ja en alemán, sino que fue Helen Peters, hermana de uno de los inversionistas, Elijah Bond, y supuesta medium, fue quien propuso el nombre, que significa buena suerte. Comienza así la historia de la Ouija, hasta que el 10 de febrero de 1891 logra la licencia del juguete, o sea, está patentada. Hay quien recibe ganancias por el uso de la tabla, hay quien recibe ganancias cada vez que algún adolescente desorientado y falta de atención en casa quiere usarla y la consigue y la compra, hay ganancias. Fue un desarrollo interesante también porque pues no era una máquina de escribir, vamos. Fue un experimento con el que dijeron: nos podemos comunicar con los espíritus, la podemos vender, aquí hay negocio. En los años 20 creció la popularidad de la tabla. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó a vender 50,000 unidades. En 1967 fue adquirida por Parker Brothers y tan solo ese año se vendieron 2 millones de tablas. Inclusive le gana la Ouija al clásico monopolio en ventas, ¿no? No todo era felicidad, también hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la Ouija les había indicado cometer asesinatos. Por ejemplo, una mujer en Nueva York aseguraba que la tabla le dijo que matara a su madre y dejara el cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Poco a poco la Ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico, pero fue hasta 1973, en el estreno del Exorcista, que la gente comenzó a verla como una, lo pongo entre comillas, puerta al infierno, y gracias a grupos extremistas religiosos esta leyenda creció. Pero por supuesto no ha dejado que su popularidad disminuya. Con el auge de las películas de terror que utilizan la Ouija en sus escenas, la curiosidad por este objeto crece de una manera incontrolable. O sea, realmente no ha detenido su uso. Y es bastante extraño, ¿no? Porque inclusive recuerdo que en algunos episodios que hicimos en la radio del estado habíamos encontrado investigación contemporánea de estos años, que ya hay aplicaciones para que tú puedas jugar a la Ouija en tu celular. La idea básicamente era comunicarse con los que ya no están con nosotros, ¿no? Pero se adecuó de una manera muy peculiar a las apps, a las aplicaciones, para que te la tengas a la mano y entonces hagas tus preguntas y te respondan. Yo la verdad nunca la he usado, ni la he querido ver. De experiencia propia prefiero y espero no tener la necesidad de hacerlo. Mi experiencia con la tabla ya la tuve, ya la viví y ya supe lo que es, ya hasta ahí la dejo, y con respeto, hasta ahí la dejo, ¿no? Pero sí me ha tocado ver familias, amistades que sienten la curiosidad y, como Vania comentó hace rato, oye, vamos a usar
la tabla y la ves en una tienda departamental y pues más. Vamos a uno de los audios que recibimos, ¿no? Para seguir con este tema. Recuerden que ustedes pueden enviar sus experiencias sobrenaturales, sus relatos a este programa sin importar del tema editorial. Ustedes mándenlos, nosotros los vamos a compartir con mucho gusto. Les dejo el audio. Todos, ya. Hay una hacienda que está en Farías, se llama, es como rumbo a la feria, como rumbo a Jaltepec. Entonces mis amigos y yo siempre íbamos a beber ahí, porque pues en la madrugada no había nadie y etcétera, ¿no? Entonces nadie nos molestaba, íbamos ahí. Entonces es una hacienda muy grande, sé que fue una hacienda bastante bonita. Al parecer ya está en ruinas. Alguna vez me salté, hace muchos años, cuando estábamos mucho más jóvenes, y era una hacienda bastante hermosa, tenía una fuente en medio y todo. Lo que nos llamó la atención es que un cuarto, el del fondo, tenía lo que le ponen a las personas cuando son esquizofrénicas o tienen algún problema mental, que les ponen esto como acolchonado en las paredes, pues para que no se vayan a lastimar. Así estaba un puerto de esa hacienda. Entonces nos impactó ver mucho, sentir esa vibra de que había algo ahí, ¿no? Como dolor. Entonces se escuchó un sonido bastante fuerte y corrimos todos y nos saltamos. Y pasó, pero seguimos yendo a ese lugar. Entonces un día llegamos, íbamos dos amigas, bueno, una amiga y yo y otros dos amigos. Entonces llegamos, nos estacionamos, pusimos música, eran las 3 de la mañana aproximadamente, faltaban algunos minutos para las 3 de la mañana. Y estábamos afuera platicando y jajaja, jijiji. Hay una puerta enorme de madera, enorme, seguramente pesa muchísimo esa puerta. Y sobre esa puerta pues está el marco ya de lo que es el firme. Antes no era firme, lo hacían como... bueno, no sé, como con lodo o de esta sustancia como terrosa. Entonces estábamos ahí y mi amiga quiso entrar a donde estaba esa puerta a esa hora y pues se escuchaban cosas, ¿no? Pensábamos que eran los animales que estaban por ahí, pues no sé. Entonces no sé cómo volteamos y vemos parado a alguien en esa puerta enorme sobre la puerta, sobre el marco de la puerta. Haz de cuenta que era como Batman. Ubica la silueta de Batman, así con esos cuernos y con esa como capa, así parado y viéndonos fijamente. Yo no sé cómo corrimos los cuatro hacia el carro. Terrible, terrible, porque nos entró un miedo bastante paralizante. Nos subimos al carro y todavía me acuerdo que volteamos y seguía parado viéndonos. O sea, era enorme, era como una estatua enorme. Entonces ya más adelante nos detenemos y todos agitados, todos espantados. Y obviamente coincidimos, las cuatro personas coincidimos en que vimos exactamente lo mismo. Desde esa vez no he ido nunca. Me da mucho miedo llegar. Incluso hacían las noches de Halloween, las hacían dentro de esa hacienda hace como 4 años. Y un día yo bien valiente dije, sí voy a entrar. Pero cuando llegué ahí y recordé esa parte, me dio bastante miedo, me dio muy mala espina y definitivamente me fui. Pero vimos a un Batman ahí parado todos. Fue muy feo. Vaya experiencia que recibimos a través de nuestra línea siniestra 771-195-3674. Sí, vaya, lo que acabamos de escuchar de estas apariciones, no lo sé, realmente me pongo a pensar mucho en las posibilidades de que no conocemos realmente, perdonen ustedes, no conocemos realmente cómo funciona este universo. Y lo que nos comenta Michelle, vaya, sí deja uno con el pelo crispado, ¿no? Ver esa situación y que tú no tienes control al respecto, pues también le adhiere adrenalina al momento, ¿no? Le adhiere experiencia que pues no tienes control, estás viendo algo que no debes de ver,
Para empezar, estás viendo una figura que con tales características que no es común verlas, y pues ¿qué haces, no? Tu instinto de sobrevivencia te dice aléjate, corre, y qué bueno que corrió y qué bueno que no se quedó a ver qué era. Muchas veces esas manifestaciones, no hay nada verdadero en todo esto de lo sobrenatural. Quien les diga que sabe cosas y que presume conocimiento es falso. No hay nada absolutamente verdadero, todo se ha ido aprendiendo sobre causas, sobre aprendizaje de error, ¿no? Que vas a un lado, vas a un panteón y regresas cargado, bueno, eso ya lo viste porque lo experimentaste, ¿no? Pero realmente nadie te dice la verdad de las cosas. Tenga también cuidado, apreciable auditorio, con ese tipo de personas que se las dan de muy sabiondos. Amigo Sacristán, qué bueno que andas por acá, gracias por estar en Relatos de lo Paranormal. No es por presumirles, mi amigo Sacristán tiene unas experiencias bastante peculiares en torno a lo sobrenatural y su familia y conocidos. Te comprometo, amigo mío, a que nos puedas compartir poco a poco cada episodio las experiencias que yo sé que tienes. Esta es tu casa y pues al público, a nuestro querido público le va a gustar escucharlas sin lugar a dudas, mi querido Sacris. 771-195-3674 es la línea siniestra a la cual todos ustedes pueden compartirnos sus experiencias. Vamos a escuchar el aporte del señor Ricardo Quijas, que como siempre tiene muchas cosas interesantes que compartirnos sobre estos temas. Buenas noches, amigos de Relatos de lo Paranormal. En México hay muchas leyendas que tienen que ver con fantasmas, y el día de hoy les quiero compartir dos de ellas. La primera es conocida como la tumba de Nachito. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famoso en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por la leyenda que la rodea y deciden visitarla y dejar dulces o juguetes como ofrenda. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, que es miedo a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas durante la noche. A los 3 años de edad, durante una noche con demasiado viento, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos. La segunda historia tiene que ver con la planchada. Entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas de México también se encuentra la de la planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez en Ciudad de México. Es una de las historias de terror más populares del lugar. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con los ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo y atenta con los pacientes. Desgraciadamente se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra mujer. La joven cayó en una depresión
enfermó y murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada, una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable y bien planchado y que les administraba medicamentos o les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años, la mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años, recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero que por más que la miró no consiguió distinguir su rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajaban aquel día negaron haber entrado en la habitación de la anciana. Gracias, señor Ricardo Quijas, por sus aportes. Como siempre, lástima que nuestro buen amigo Cristian de Argentina, tercera falta consecutiva que no está presente en el programa, en la transmisión, pudo haber escuchado estas leyendas en nuestro país. Y definitivamente, ¿no? Yo creo que los fantasmas legendarios, pues sí, forman parte de nuestra idiosincrasia. Muchas veces se corre un mito y del mito se hace leyenda. Y pues ya tantas personas que han asegurado ver, escuchar o sentido esas presencias, seguramente algo pasa entre las dimensiones alternas y nuestra dimensión, para poder tener ese tipo de experiencias. Algo estará sucediendo ahí. También pues el relato que recibimos de Michelle, sin lugar a dudas, a lo mejor nos puede dejar lo suficientemente inquietos esta noche, de aquí al próximo lunes. Y sin tener nada más que comentar al respecto, porque esas experiencias se las queda uno para tener más dudas en torno a nuestra misión en la Tierra, tener más dudas en torno a la existencia de la realidad, ¿no? Porque la realidad tiene estas fracturas. También se ha comentado mucho la teoría de los complots, donde pues la realidad es estructurada por algún mecanismo, fuerza superior, y que de repente tiene fallas. Ya abordaremos este tipo de tema también más adelante. La tumba de Nachito, sin lugar a dudas, es una de las leyendas más tristes que tiene el folclore mexicano en torno a los fantasmas, porque tan solo imaginar a un pequeño que pierde el contacto con sus papás en tan temprana edad y está perdido en el limbo, ¿no? Realmente no sabemos, realmente no hay una ciencia cierta y exacta que nos diga que hay más allá de la vida, de la muerte, y no hay algo que nos dé una seguridad, ¿no? La religión nos proporciona algunos aspectos, pero nadie ha ido y vuelto para decirnos que hay más allá. La planchada también ha sido una leyenda mítica en este bestiario de los fantasmas mexicanos. Perdonen ustedes. La misma planchada también, mamá era enfermera, fue enfermera general durante más de 3 décadas de servicio, y varias familiares también, tías, algunas madrinas también fueron enfermeras y convivieron con mi madre. Y sí, ella llegaba a comentarnos de repente, ¿no?, que alguien que no estaba en su servicio entregó medicamentos a los pacientes aquí en el Seguro Social. Vamos a hablar también de la planchada más adelante. Se me antoja hacerle y dedicarle un programa completo en unos episodios más adelante, para platicar el por qué la planchada se manifiesta en cada uno de los hospitales de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esta entidad, aparte, no es una entidad demoníaca, ¿no? Como vemos, la planchada busca el bienestar de los pacientes en los que ella está cercano, y vamos a dedicarle sí un programa más adelante, ya nada más que lo consulte con Mareva y podamos realizarlo. Miren, me comenta mi amigo Sacristán que en el ISSSTE se le apareció el día de su lesión
Sí, amigo, estuviste lesionado y qué bueno que ya estás mucho mejor. Ojalá también pudieras compartirnos en un audio esa experiencia que tuviste con este mismísimo espectro de la salud pública. Te dejo el teléfono 771-195-3674 para que nos mandes tu experiencia y la podamos compartir. Por lo regular siempre les ponemos una producción radiofónica y las compartimos con ustedes. Dice Marta Leca, también está la leyenda de la novia de Chihuahua, creo que se llamaba Pascualita. Sí, también es un maniquí, ¿no? Si mal no recuerdo, el cual dice que tiene movimiento autónomo. Y este maniquí se mueve solo porque también hay una historia de despecho ahí, de tristeza con la Pascualita. Hay otro fenómeno respecto a la tabla Ouija que se me estaba pasando a comentarles y que han estado haciendo algunas investigaciones. Este es el movimiento ideomotor, es el que genera el movimiento del indicador realmente, ¿no? Y es la parte científica que aborda a la tabla, pero créanme, esta es una parte del mundo para poder entender lo ilógico. Si el movimiento ideomotor puede controlar el indicador, ¿por qué se movió la puerta de mi armario en la habitación cuando la estaba jugando? Aquí no la estábamos tocando, nadie estaba cerca de la puerta, nadie estaba ahí. ¿Por qué la tabla no se quemaba cuando intentamos quemarla? ¿Por qué no se rompía hasta que mi amigo la rompió contra de mi cabeza? O sea, hay varias situaciones en las que dices, bueno, sí, el fenómeno se llama efecto ideomotor y se puede experimentar colgando un pequeño peso, como un botón o un anillo en una cuerda, idealmente de no más que de 30 centímetros de largo. Al tomar una punta de la cuerda con una mano y estirar, como cuando uno practica el péndulo, hacia el frente tratando de mantenerlo completamente quieto, de manera que el peso cuelgue sin obstáculos, empezará a girar formando círculos pequeños. Pero vamos, ¿no? Ojalá me dé a entender con ustedes de que si el fenómeno de movimiento ideomotor está separado de las posesiones demoníacas, por ejemplo, ¿no? Realmente es una manera técnica de querer comprender cómo es que se mueve el indicador de una tabla, en este caso de la tabla Ouija, en este caso del quererse comunicar con los espíritus, y nos deja pensando mucho en ese sentido. Así es que, amigos Sacris, pues esperamos bienvenido antes que nada a esta comunidad, es tu comunidad, y nos puedas compartir más adelante. Salimos al aire todos los lunes y jueves en esta fanpage de Relatos de lo Paranormal, y poder compartir tus experiencias, que sé que son muchas, amigo. Así es que sin duda el público estará muy inquieto para irlas conociendo en próximas semanas. Entonces les pido de favor, hemos estado compartiendo cortometrajes de terror muy buenos en nuestras plataformas, en nuestra fanpage, en el grupo de relatos. Hemos estado compartiendo material audiovisual para que ustedes también tengan entretenimiento y se asusten y puedan tener una opción diferente, ¿no? Nosotros habíamos estado observando las últimas semanas este chismesote que se armó de la escapada de la muñeca de Anabel, que forma parte de las instalaciones del museo de la familia Warren, de los famosos demonólogos de los años 70, y encontramos varias cosas interesantes que ya las subí al grupo de Relatos en lo Paranormal para que vean el video. También hemos compartido historias sobre exorcismos, sobre zombies, sobre estudios de demonios, de demoniología, para que pues también ustedes puedan tener una opción diferente, ¿no? Investigaciones que se han realizado.
Yo estoy por despedirme, profesionalmente hasta aquí llego. Mi garganta no está dando mucho para estas horas. Les agradezco infinitamente que hayan estado ahí, que me hayan estado acompañando. Ya esperemos que para el episodio 108 Mare se pueda sentir mejor y nos pueda acompañar. Como dice Vania, que siempre hace falta su risa y su personalidad tan inquieta de Mareva. Así es que esperemos que ya la otra semana esté ella mejor y yo también esté en mejores condiciones para poder hacer este programa con ustedes. No es bueno decirlo, pero bueno, mi cumpleaños es el próximo sábado, así es que se esperan obsequios. No pido mucho, libros, películas, qué sé yo, eso estaría muy bien. Ya saben más o menos qué cosas me gustan, así es que la lista está abierta. Infinitas gracias a todos ustedes. Les dejo el teléfono una vez más, estimado sacristán, por si no lo llegaste a captar. De todas formas, nuestro buen amigo Alberto Sánchez se encarga de actualizar el canal de YouTube, y ahorita estamos al corriente, para que también pasen y visiten el canal, les den suscribirse, le den like, activen la suscripción y activen la campanita de notificaciones. 771-195-3674 771-195-3674. Así es que nos despedimos, muchas gracias a todos, nos escuchamos el próximo lunes. Ya tenemos audios también para sí, ya le había comentado a Sacristán que nos pueda mandar sus experiencias en nota de audio, amigo, 4 o 5 minutos, lo que consideres. El tiempo de este programa es tuyo, igual a todas las demás personas, por favor. Nos escuchamos el próximo lunes. Si quieren algún tema en especial, pues es tema libre para hablar de quizás hasta de posesiones demoníacas el próximo lunes. No sé si les parece ese tema, para compartir también el flyer conmemorativo del programa, ¿no? Para el 108. Así es que pues bueno, ya que nadie me dice nada, hablaremos de posesiones demoníacas para el próximo lunes. Y recuerden, no importa que sus experiencias no sean del tema que estamos abordando, ustedes manden sus audios, que los compartimos y los escuchamos y también los analizamos con mucho gusto. Gracias a Michelle, que mandó su relato de esta hacienda, entendido y anotado, que no hay que pasar por ahí, y al señor Ricardo Quijas, de estos dos fantasmas que forman parte del folclore nacional de espectros. Algo así voy a formar yo, un instituto de investigación de bestiarios nacionales, algo así voy a estar ahí creando más adelante. Ya saben cómo soy de inquieto. Ya antes de que se me pierda la voz por completo, les agradezco infinitamente. Nos escuchamos el próximo lunes. Tengan ustedes un genial fin de semana y cuídense mucho. Estás escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. Agradecemos infinitamente a la audiencia que nos escuchó en este episodio. Esperamos que nos acompañen en el siguiente y recuerden visitar nuestro canal de YouTube, Relatos de lo Paranormal, Radio Sobrenatural. Encontrarán en orden todos los episodios realizados por este programa. Activen la campanita y denle suscribir. Infinitas gracias. Estás escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo.